Marcos capítulo 11. Hoy vamos a tener una porción bíblica tal vez un poco extensa, aunque no vamos a predicar sobre todo el pasaje en esencia, pero sí les quiero que me acompañen en la lectura. Marcos capítulo 11, los que no tengan Biblia, la van a proyectar en la pantalla. Capítulo 11, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera, en la calle, atado a un portón y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen desatando ese burrito? Ellos contestaron como Jesús había dicho y dejaron que lo desatara. Llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tantos los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer el fruto de ti, dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Señor, nos acercamos a esta porción de tu palabra que tal vez es muy conocida para muchos de nosotros, porque la recordamos cada vez que celebramos la Semana Mayor. Esta escena de Jesús entrando a Jerusalén se ha mostrado Dios en cuanta obra, película de la vida de Jesús. Podemos ver esta escena poderosa de Jesús entrando a Jerusalén, para luego, unos días más tarde, ver a Jesús crucificado en la cruz del Calvario. Estos pasajes familiares corren el riesgo de que nosotros nos acerquemos a ellos pensando que ya no hay nada más que aprender. Pero es tu Espíritu Santo quien ilumina nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ayudes a tener ojos frescos a una historia conocida. Y que aceptemos, Señor, esta invitación que tú nos haces en el día de hoy, a que nuestra casa sea una casa de oración. En Cristo Jesús. Amén. Como mencionaba en la oración, esto es un pasaje conocido. Simplemente a manera de repaso, llevamos muchos meses viendo la trayectoria de la vida de Jesús, cómo encarna, cómo llega a esta región del mundo, a un lugar pobre, no conocido, con un nacimiento
milagroso, hablando de todas estas profecías, sobre 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el nacimiento del niño Jesús. Unos años más tarde, él comienza su ministerio diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza la demostración de lo que significa eso para las personas que están en el pueblo y para nosotros, viendo cómo Jesús, a través de sus demostraciones de poder, está mostrándole a todo el mundo de dónde Él viene, quién es Él y que Él gobierna el mundo completo. Que nada lo detiene, que todo se somete a su presencia. Y todo esto lo hace para que toda persona que es testigo de estos eventos milagrosos que hemos visto a través de estos últimos meses puedan reconocer que Jesús no es cualquier otro hombre. La realidad del asunto es que nosotros tenemos que decidir, cuando nos confrontamos al testimonio de su vida a través de lo enseñado en los evangelios, tenemos que reconocer que tenemos que tomar una decisión que tiene una consecuencia eterna para cada uno de nosotros. Si creemos o no creemos en quién es Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Él continúa su ministerio. El timing fue perfecto. Apaguen sus celulares antes que otro vuelva a sonar, por favor. Eso es lo malo cuando suenan. Cuando nos acercamos a lo que vimos el domingo pasado, ya Jesús, este es el último milagro positivo que podemos ver en la vida de Él haciendo por un hombre, por el ciego Bartimeo. Pero yo quiero que ustedes vean en pantalla, a manera de trasfondo, para que vean cómo ha sido esta travesía de Jesús a través de las últimas semanas que hemos estado predicando, el camino que Jesús ha tomado desde Capernaum hasta llegar a Jerusalén. El domingo pasado nosotros llegamos hasta este punto en donde finaliza la línea verde, donde hace el milagro de Bartimeo que predicamos la pasada semana, donde también se salva Zaqueo, que hemos predicado sobre su vida en momentos pasados. Y luego de ese milagro de Bartimeo que con Jesús comienza a caminar desde Jerusalén, desde Jericó hasta Jerusalén. El pasaje que nosotros atendemos en el día de hoy es conocido como la entrada triunfal de Jesús. Cuando Jesús llega a Jerusalén, le avisa a sus discípulos, vayan y entren a la ciudad. La Escritura no nos dice si es que Él ya había hecho un prearreglo sobre lo que estaba ocurriendo, lo que iba a pasar. Lo que sí la Escritura nos confirma es que estos detalles de que busquemos al pollino o al burro que nunca había sido montado y la recepción que tiene Jesús a su entrada a Jerusalén es simplemente una confirmación de las profecías mesiánicas que hemos visto a través del Antiguo Testamento sobre su persona. El asunto del pollino que nunca nadie se había montado, que Marcos hace un detalle específico aquí en el pasaje, es para demostrar que la entrada del rey tenía que ocurrir sobre un asno que nunca se había montado. Entonces, de momento, todos estos detalles de esta entrada triunfal nos anuncian a nosotros que por lo menos cuando Jesús llega a Jerusalén y la gente que posiblemente estaba caminando con Él en el camino hacia Jerusalén, recordemos que la gente está viajando a Jerusalén como un peregrinaje para celebrar la Pascua. Son miles de personas que están en este proceso de ir a la ciudad a celebrar la Pascua, miles de judíos. Y en el camino yo estoy seguro que muchos se habían escuchado, visto, conocido personalmente posiblemente las maravillas de Jesús. Y cuando Jesús entra a la ciudad, lo reciben como todo un rey, merecedor, identificando la realidad de que Jesús no es simplemente cualquier otra persona. Hosana, sálvanos, es lo que están diciendo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en las alturas. Hay un lenguaje claro de que las personas que están participando de este momento saben quién es Él. El Hijo de David, la descendencia de David, el lenguaje profético, mesiánico, de que aquí no está sentada cualquier persona sobre este asno. Es el rey que ha venido a librar al pueblo de Israel, porque quienes los están celebrando son los judíos, y su percepción de quién era el Mesías prometido es
muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy como nuestro Salvador. Detalle importante de la lectura del pasaje, que es cuando Jesús entra a Jerusalén, ese mismo día va al templo. Va al templo y observa lo que allí está ocurriendo. Ahí en pantalla ustedes pueden tener tal vez un modelo de cómo era la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús en el Nuevo Testamento. Y fíjense, simplemente a manera de vista, lo prominente del templo, lo grande de la estructura versus el resto de la ciudad. Porque el templo para los judíos era una señal de identidad política, religiosa. Era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y para ellos habían muchos procesos de quienes entraban, muchas leyes de quienes podían adorar, hasta dónde podían llegar algunas personas. Y esas leyes, esas reglas son importantes para nosotros para poder entender cómo es que esto impacta nuestro entendimiento de este pasaje. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ese mismo día va al templo y observa lo que está ocurriendo. Y podemos asumir por lo que pasa el día después que Jesús entra al área donde ustedes pueden identificar que dice el Gentiles Courtyard, que es la plaza donde pueden entrar los gentiles. Allí es donde ocurre todo este evento de la purificación del templo. Jesús llega a Jerusalén, entra al templo y dice el pasaje que se regresa con sus discípulos a Betania. Para que podamos ver un poquito más de distancia, llega a Jerusalén y regresa a Betania, que es donde dice Bethany, ahí en la pantalla. Al día siguiente, cuando Jesús se levanta en el camino nuevamente a Jerusalén, esta historia de la purificación del templo está en el medio del evento de la higuera que Jesús con su palabra seca. Versículo 13 nos dice que Jesús está caminando a Jerusalén del capítulo 11 y se fija, tiene hambre, se fija que a la distancia hay una higuera que está floreciendo. Y las flores lo que están indicando es que hay un tipo de fruto de este árbol que debe estar allí. Y no es la temporada del fruto, como Marcos nos dice, que no era el tiempo del higo, pero previo a que se produjera el higo, el árbol de la higuera produce otro tipo de fruto que, lo voy a decir en lenguaje puertorriqueño, es como una pepita verde que la gente podía comer, que también era de alimento. Algunos comentaristas dicen que no era muy buena, otros dicen que sí. Pero Jesús ve la higuera, se acerca y cuando ve que no hay fruto, expresa unas palabras que para nosotros tal vez no tiene ningún entendimiento, porque todos los milagros de Jesús han sido positivos, en beneficio de una persona, de alguien. Pero aquí pareciera ser que Jesús de momento dice unas palabras severas contra un árbol. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Y los discípulos lo oyen. Y de momento la historia de la higuera queda ahí y toma relevancia luego del versículo 20 en adelante. Jesús llega al templo y allí en el templo entra a la región, al área de los gentiles. Y yo quiero que ustedes se fijen en lo grande que es esa área. Si ustedes se fijan en el centro de la imagen, tienen lo que es básicamente donde entran los sacerdotes, el lugar santísimo, y toda la plazoleta alrededor es el área de los gentiles. Jesús llegó allí. Y el pasaje lo que nos dice, y los pasajes paralelos en Lucas y Mateo o Juan también nos avisan que Jesús, uno de los pasajes dice que sacó el látigo y comenzó a echar a todo el mundo de esa área. Versículo 15 del pasaje. Comenzó a echar allí a todos los que compraban
y a todos los que vendían. Nosotros, con los filtros naturales que tenemos, de momento pensamos que Jesús solamente echó de allí los que llamamos los mercaderes del templo, los que se estaban aprovechando de las personas en aquel lugar. Pero el pasaje de Marcos nos dice que Jesús echó de allí a todos los que compraban y a todos los que vendían. Volcó las mesas de los que estaban cambiando dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Y qué significa esto para nosotros? Para beneficios de aquellos que no saben lo que está ocurriendo. Cuando los gentiles vienen al templo, cuando los judíos pobres vienen al templo a ofrecer sus sacrificios en el tiempo por la limpieza de su pecado, por todas estas ceremonias que los judíos tenían, ellos tenían que venir aquí con algunos animales puros y sin manchas, perfectos. Algunos tenían la capacidad económica de comprar los corderos. Leía un comentarista que el historiador Josefo dice que registra en uno de sus libros de historia del pueblo de Israel que en una de las Pascuas se vendieron y sacrificaron sobre 25,000 corderos como ofrenda a Dios para cubrir el pecado del pueblo. Los que no tienen la capacidad económica, que es lo que se refleja aquí, los más pobres, no pueden comprar los corderos, compran las palomas más pequeñas. No solamente es que tenían que comprar las palomas, sino que también tenían que pagar el impuesto del templo. Y lo que estaba ocurriendo tras bastidores que nos enseñan los comentaristas bíblicos es que las personas llegaban y el sistema religioso del templo cualificaba incompatibles o impuros los animales que posiblemente las personas traían y los obligaban allí a entrar en el sistema y comprar palomas y cambiar el dinero. ¿Y quién se aprovechaba o quién ganaba aquí? La institución religiosa de ese momento. Porque vendían tal vez a 4 o 5 veces más el precio de lo que se conseguía afuera, más te cobraban un fee altísimo por cambiar el dinero a la moneda que aceptaban en el templo de Jerusalén. Y de momento, lo que está ocurriendo aquí, lo que Jesús ve la noche antes, que luego confronta y realiza y transforma y rompe con lo que está ocurriendo, es el aprovechamiento ilícito de las personas en el templo de Jerusalén por aquellos que simplemente lo que estaban tratando de hacer era acercarse y buscar de Dios. Los gentiles no podían pasar de esa área delimitada ahí. Estaban limitados ahí. Y las personas, los maestros, los fariseos, las personas del Sanedrín, todo había un sistema aplastante en contra de estas personas que estaban tratando de hacer lo correcto, de cumplir con las leyes establecidas para poder agradar a Dios. Obviamente esto es extraño para nosotros, porque nosotros podemos dar gracias hoy que vivimos bajo la gracia de Dios y no bajo un sistema de ley. Aunque muchos de nosotros nos imponemos un sistema de leyes para poder agradar a Dios, tenemos que entender que nosotros no tenemos que cumplir con nada de esto, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Luego de su muerte no hay que hacer más nada, simplemente creer. Por eso es que Jesús comienza su ministerio diciendo: crean y arrepiéntanse. No hay más nada que hacer. Y aunque para nosotros todavía puede ser sumamente difícil entender eso, que solamente lo que tengo que hacer es creer en Jesús. Sí, cree y arrepiéntete y serás salvo. No tienes que hacer nada. Jesús realmente cometió un acto de violencia, motivado por un celo por la casa del Señor, que se supone que sea el lugar, el faro de luz, ese lugar en la montaña donde la gente pudiera mirar y ver. Allí está la presencia de Dios, y cuando llegaban allí se encontraban con el obstáculo de personas que estaban aplastando
mi deseo de cumplir con la ley de Jehová. Y Jesús no tiene otra reacción que volcar, echar y acusar. No está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y hoy yo quiero hablar de esa frase. No solamente porque es el pasaje que nos toca en este proceso, pero creo que también ese es un momento importante para nosotros como iglesia, cuando estamos celebrando 60 años de historia como una comunidad de fe, donde algunos de ustedes llevan casi los 60 años, otros apenas están integrándose a nuestra familia eclesial, que podamos recordar lo que estas palabras que Jesús le dice a todo el que está allí significaron para ellos y tienen una gran relevancia para nosotros en el día de hoy. Mi casa será llamada casa de oración. A manera de tratar de simplificar el ejercicio lo más posible, quiero tomarlo por frase. Lo primero que Jesús les dice, y tal vez Jesús está citando un pasaje del Antiguo Testamento aquí. Lo primero que Jesús está aclarando, ¿verdad?, es que el templo no es del pueblo de Israel. Esa es la morada donde Dios habita. Para el pueblo de Israel, a través de su desarrollo como pueblo, los que han participado de Ali, tal vez del Pentateuco, los que han tomado el curso, los que han leído el Antiguo Testamento, conocen que Dios habitaba con Adán y Eva ininterrumpidamente en el Edén. Una vez ellos fallan, ellos pecan, son separados, echados del Edén, y comienza el proceso de búsqueda de Dios por su pueblo y la búsqueda del pueblo por su Dios. Y del Edén brincamos hasta el Éxodo. En el Éxodo comienzan las instrucciones del tabernáculo y las instrucciones detalladas del tabernáculo que implicaban este proceso de poder acercarse a Dios, que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y la Escritura nos enseña que entraban amarrados, ¿verdad? Sabemos que entraban amarrados porque si ellos no entraban limpios, allá adentro se quedaban y la soguita seguía para arrastrarlos y sacarlos. Así de importante es la santidad de Dios para cada una de nuestras vidas, para el pueblo de Israel. Del tabernáculo al templo de Salomón, que luego terminamos en el templo de Herodes, aquí donde estamos en el tiempo de Jesús. Tenía el significado para el pueblo que este es el centro de adoración. Pero Jesús les recuerda a todos ellos que esta es mi casa. Aquí es donde yo habito. Cuando miramos la interioridad del diseño del lugar santo, del lugar santísimo, sabemos que allí está la presencia de Dios. El templo es este asunto de identidad para el pueblo de Israel, pero aquí tal vez es importante que yo te haga un recordatorio y tal vez anunciando hacia dónde vamos en la predicación de hoy. Es que para el pueblo de Israel el templo de Jerusalén era importante, pero hoy nosotros somos el templo de Dios. Y es aquí donde tal vez nosotros tenemos que mirar este pasaje con nuevos ojos, relevantes para nuestra vida hoy. Porque así como Jesús fue al templo de Jerusalén y vio las mesas, cuando vio que su lugar de morada no estaba siendo el lugar diseñado para él, tal vez nosotros tenemos que aprender a mirar nuestra vida y nuestro corazón y pensar, ¿cómo está el lugar donde habita Dios en mi corazón? Si Jesús entrara a donde estamos nosotros, a nuestro corazón, ¿qué haría? ¿Cómo encontraría esa habitación? ¿Volcaría las mesas también en nuestra vida? Mi casa será llamada casa de oración.
Para mí este pasaje es importante por el simple hecho que nos habla a todos nosotros de un lugar de pertenencia. Nos recuerda a todos nosotros que para nosotros como iglesia, como comunidad, este es nuestro lugar de reunión. Y en nuestro lugar de reunión que nosotros con mucho esfuerzo y sacrificio a través de los 60 años de historia hemos edificado a través de nuestras ofrendas y diezmos para honrar a Dios, para tener un lugar bueno, donde no solamente venimos y adoramos, sino también que enseñamos, participamos, formamos a los niños, nos dedicamos al servicio. Con mucho sacrificio hemos alcanzado muchas cosas por 60 años y de momento a veces uno puede pensar o sentir que tomamos por sentado que esto simplemente es un edificio más. Y aunque sí, es un edificio que ha sido consagrado y separado para Dios. Mi casa será casa de oración. Es el lugar donde Dios habita. Es el lugar donde nosotros venimos a buscar el rostro del Señor. Es el lugar donde nos encontramos todos estos templitos andantes en el mundo de hoy que viven en esta región, en esta área, desde Las Piedras hasta Canóvanas. Las Piedras y Canóvanas son los extremos más largos de nuestra membresía. Y nos reunimos aquí 1 o 2 veces en semanas para adorar a nuestro Señor. Casa de oración. ¿Quién la llamará casa de oración? Los que están en ella y los que están afuera también. Y esto yo creo que es tal vez una de las lecciones no comunicadas aquí. Y es que para nosotros los que pertenecemos a esta familia de la fe, esta es nuestra iglesia. Esto es nuestro templo, los que estamos comprometidos con nuestros diezmos y ofrendas, tenemos un celo mayor por preservar la integridad de esta facilidad en las condiciones necesarias y buenas para que podamos tener un tiempo juntos hermoso de adorar. Pero los de afuera también deben saber que este lugar es casa de oración, por el testimonio de la iglesia, porque reciben aquí el trato, el cuidado, la provisión de un lugar donde cuando están buscando a Dios no encuentran aquí un obstáculo para acercarse a Él. Y eso compara con lo que estaba ocurriendo en este lugar en Jerusalén. El sistema religioso hacía imposible, incapacitante que la gente pudiera llegar sin obstáculos a Dios. Y a veces nosotros también podemos hacer lo mismo, porque pretendemos que aquel que no conoce, que no está cerca, que vive lejos de Dios, queremos que entre por esas puertas y ya esté arreglado conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y no funciona así. No funciona así. Ninguno de nosotros llegamos aquí de esa manera. De hecho, muchos de nosotros, yo entre ellos, crecimos y nos fuimos y por la gracia de Dios fuimos alcanzados y regresamos a sus caminos. Tenemos que entender que esta es la casa de Dios, la casa de oración. Y esa frase es importante, por lo menos para mí en el día de hoy, por el simple hecho que cuando hablamos de casa de oración estamos hablando de ese lugar donde hay una relación personal con Dios, donde podemos acercarnos a Él con toda vulnerabilidad, con toda desnudez de nuestra alma, sin nada que esconder, diciéndole a Dios, aquí estoy y yo vengo como yo estoy. Yo quiero por un momento que pienses en ese pasaje en el Evangelio de Mateo, cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Yo estoy seguro que ellos oraban con Jesús. Y mi teoría del momento, o mi hipótesis del momento, es que ellos estaban tratando de imitar las frases de Jesús. Y trataban de orar como Jesús lo hacía, pero se daban cuenta que la oración de Jesús era distinta. Estaba llena, no estaba vacía. Enséñanos. ¿Y cómo comienza Jesús diciendo? Cuando oren, no oren como aquellos que se paran al frente de la gente y gritan y dicen muchas palabras, pero no dicen absolutamente nada. Tú, al contrario,
Cuando ores, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta, habla con Dios en lo íntimo de tu ser. Porque la oración con el Padre es una oración simple, sencilla, que no impresiona a nadie, que procura que el Dios creador del universo escuche nuestro ruego y nuestra petición. No es un rezo, no es una vana repetición, es simplemente una conversación en la que yo, así como hablo y me acerco a Él, me detengo y hago silencio y lo escucho a Él. Y espero, y hago silencio y me acerco, porque sé que Él nunca me rechazará. Nunca, porque Él es mi Dios. Te voy a dar un ejemplo de lo que la oración hace. Acompáñame en el Marcos 11, versículo 25. Mira lo que hace un corazón que se ha acercado a Dios, que lo está buscando profundamente y que lo busca en oración. Jesús continúa la historia, sale del templo, pasa a la explicación de la higuera. Y en el 25 Jesús les dice a los discípulos, y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. La misma frase que encontramos en Mateo 6 referente al Padre Nuestro. Cuando Jesús comienza y le dice que mi casa será casa de oración, lo que yo quiero que tú entiendas, que tal vez reflexiones y tal vez respondas en tu vida, es que cuando Jesús entra a nuestras vidas y nos acercamos a Él, Jesús va a transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras relaciones. Y hay gente que nos ha hecho mucho daño, que nos ha marcado, que nos ha herido, que nos ha destruido con sus palabras o con sus acciones. Pero Jesús nos dice que cuando ores, perdona, para que tú también puedas ser perdonado. Y esa no es la oración que nosotros estamos acostumbrados, y me atrevería a decir que algunos de nosotros decimos, no, eso no es para mí. Cuando nosotros decimos que mi casa será una casa de oración, estamos diciendo que esa relación personal con Dios que nos invita a acercarnos a Él sin obstáculos, sin pretensiones. Así como estamos, Jesús nos va a recibir, pero nos va a transformar. Va a cambiar nuestros apetitos, va a cambiar nuestras luchas, va a sanar nuestras heridas y va a provocar que nuestra alma se mueva en la dirección de la reconciliación, no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos. La semana pasada escuchábamos a Jonathan hablando de la clase de Filemón, y él citó unas palabras que yo compartí con mis hermanos pastores de la Alianza hace unas semanas atrás. Cuando les dije que cuando nosotros hablamos del Evangelio de Jesús, el nombre del juego es la reconciliación. Punto. Se trata de la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Si tú eres incapaz de moverte, aunque sea un chispito en la dirección de perdonar a alguien que te ha lastimado, pues entonces tenemos que ir a donde Dios y decirle, ayúdame a hacer lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Pero ¿sabes qué? Ese es el Evangelio. Dios hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, que es salvarnos. Cuando hablamos de que mi casa es casa de oración, estamos hablando de que un corazón transformado hacia la búsqueda de Dios, hacia la reconciliación con mis hermanos, y como termina diciendo ese verso, para todos los pueblos. La expectativa de los judíos en este tiempo era que cuando viniera el Mesías prometido, Él limpiaría la casa, el templo de todos los gentiles, porque ellos eran el pueblo de Dios, los judíos. Pero Jesús hace todo lo contrario. Jesús llega al templo
y abra el espacio para que todo el mundo pueda venir a adorar a Dios. Porque otra vez se trata de la reconciliación con Dios. No solamente lo que Jesús dice aquí citando el profeta del Antiguo Testamento, es lo que Pablo dice más adelante en Gálatas. No hay judío o griego, no hay amo o esclavo, no hay hombre ni mujer. Todos somos el pueblo de Dios. Es lo que Pablo dice en la carta a la iglesia en Éfeso, que Jesucristo ha eliminado esa barrera que está en el medio de nosotros en Efesios capítulo 2. Ha derrumbado el muro que nos dividía y ha abierto el camino para que todos de extraños ya no fuéramos extranjeros, fuéramos llamados hijos y pueblo de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones. No es exclusivo, no es para nosotros, no es un tesoro que simplemente guardamos porque queremos tenerlo para todos nosotros únicamente, no, todo lo contrario. Es algo que compartimos, que proclamamos, que llevamos a todo lugar para que la iglesia en el día de hoy sea un reflejo de lo que será en el futuro. Gente de toda lengua, toda nación, adorando a nuestro Dios. Amado mío, donde mora Jesucristo, siempre habrá un deseo, un anhelo por alcanzar a todas las naciones para Dios. Nuestra visión jamás podrá ser local, tiene que ser global. No es solamente la gente que se pierde aquí, es lo que tiene mucho menos acceso que nosotros en otros lugares del mundo. Porque ¿sabes qué? Uno más grande que el templo está aquí. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Mientras nos hemos ido preparando para esta celebración de los 60 años, ha sido lindo ver fotos del principio de la historia de nuestra iglesia. Y algo particular, vi una foto chévere. Eliezer lleva como 60 años pianista de la iglesia. Casi. Y vi una foto chévere de él, con pelo, pero estamos igual. A mí se me cayó más temprano que a ti, yo creo. Vi a Eliezer en un piano de madera que había en la iglesia en Country, que yo me acuerdo de aquel piano, y detrás de Eliezer decía, uno más grande que el templo está aquí. Y de momento, ese verso en Mateo 12:6, que ya casi nosotros no miramos, no vemos, o lo dejamos de ver, es un recordatorio que no se trata de nosotros. Es que uno más grande que este templo está aquí. Uno más grande que este templo está morando en tu corazón. Y ese, que es más grande que este templo, te dice que su casa, tu corazón, será casa de oración para todo el mundo, para todas las naciones. La casa de Dios es un lugar donde nosotros debemos encontrar justicia. La casa de Dios es un lugar donde nosotros debemos encontrar amor. La casa de Dios es un lugar donde nosotros debemos encontrar el gozo de nuestra salvación. La casa de Dios es el lugar donde debemos encontrar la esperanza que no se apaga porque Jesucristo es la fuente de esa esperanza. La casa de Dios es el lugar donde nosotros nos encontramos con nuestro propósito, con el propósito redentor en nuestra historia que nos hace ver el mundo con ojos diferentes, no importa la edad que tengamos, dándonos una nueva esperanza y un nuevo destino que se llama Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Jesús fue al templo y se escandalizó por lo que vio, porque no era reflejo de la intención
de lo que fuera su casa. Y viró las mesas. ¿Qué mesas virará Jesús en nuestras vidas? Yo no sé. Pero ¿qué pasaría si ese corazón que tanto protegemos y tanto escondemos, de momento se hiciera público? ¿Qué es lo primero que tú dirías? Ay, no, que no se enteren de eso. Que no se vea eso. Amado mío, la intención tal vez de poder ver y entender que nosotros somos el templo de Dios, que Dios habita en nosotros, es el llamado a la santidad de Dios en nuestras vidas, a que entendamos que no es simplemente una actividad más semanal. Dios te está invitando, nos está invitando a que seamos nuevas personas, nuevas criaturas, y nuestro corazón se convierte en un lugar habitable para su presencia. Jesús está reclamando nuestras vidas. Mi casa será casa de oración para todos los pueblos. A través de la historia de esta iglesia, como veremos la semana que viene, esta iglesia, sin darnos cuenta, ha tenido gran alcance, grandes logros. Hemos llegado a lugares bien lejos que tal vez hace 60 años atrás jamás nadie hubiera pensado que se harían cosas como la que esta pequeña iglesia ha hecho a través de estos últimos años. Pero no es para que miremos hacia atrás y digamos, wow, qué tremendo. Es para que sigamos con el mismo norte de que uno más grande que el templo sigue estando aquí. Sigue siendo el dueño, sigue siendo el gobernador, sigue siendo el que rige nuestras vidas, el que da nuestro propósito, el que establece nuestra visión, el que cumple sus promesas. Ese es nuestro Dios y te está llamando a ti a que seas parte de ese plan redentor, a que no te conformes en simplemente venir y sentarte y participar los domingos en la mañana. Es que se convierta la misión de Dios en la pasión de tu vida, en el deseo anhelante de dar gloria a Dios con todos los aspectos de tu vida, y nos va a costar. Vamos a tener que cambiar, morir, rendir, renunciar. Yo no sé cómo más decirte que Jesús no te va a dejar igual, pero lo que va a ser es mejor que lo que tú hayas experimentado en tu vida. Nada como lo que Jesús hace. Nuestro Dios es un Dios que da esperanza, que sana las heridas, pero que también reclama su espacio. Y hoy estás reclamando el espacio en tu corazón. Mi casa será llamada casa de oración. Yo quisiera terminar el día de hoy con una oración y una invitación. Mientras Eliezer, si puedes tocar es por tu espíritu. Porque la respuesta a la invitación de Dios indudablemente se da por lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. No es voluntad nuestra, es lo que el Espíritu de Dios rehace, regenera, recrea. Y yo quisiera que mientras escuchábamos la melodía de este cántico que hicimos hace unos minutos atrás, es por tu espíritu, tu gracia y tu amor, por tu misericordia y tu poder. Haz de mí, debe ser tu oración, lo que tengas que hacer. Esas son palabras mayores. Haz de mí lo que tengas que hacer. ¿Realmente tú estás dispuesto a decirle que sí a Dios ahí? Haz de mí lo que tengas que hacer. Una vida santa, una vida consagrada y separada para el Dios que nos ha salvado. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo.
barro en tus manos, yo quiero ser. ¿Realmente estás dispuesto a ser moldeado por Dios? ¿Transformado por tu Señor? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón? No se ven las letras, Besaida. Opera Jesús por tu espíritu. Señora, algunos de nosotros hemos escuchado y cantado este cántico por mucho tiempo. Y no nos damos cuenta a veces lo que estamos pidiéndote. Y lo que Jesús le ha dicho a los discípulos en estas pasadas semanas y nos ha dicho a nosotros es que hay un precio a pagar. El camino a la salvación es a través del sufrimiento, de la entrega, de la muerte, de la rendición. De levantar nuestras manos y decirte, haz de mí lo que tú quieras hacer. Porque tu sangre ha comprado mi vida. Yo te pertenezco. Ya yo no soy el dueño, lo eres tú, Señor. Ayúdanos, Dios, a permitir que tu Espíritu Santo nos lleve a ese lugar donde podamos rendir toda nuestra vida, sin importar lo que las demás personas digan, sin importar la transformación que sea necesaria en nuestro ser, en nuestra alma. Ayúdanos, Dios, a entender que la vida contigo es mucho más que venir un domingo en la mañana. Es todos los días, toda una vida contigo, Señor. Opera, Jesús. Que tu Espíritu Santo quebrante nuestro corazón, rompa la dureza de nuestra alma y nos ayude a vivir en la libertad que solamente Jesús provee, porque somos sus hijos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Yo quiero tomar un momento y orar por ti. Si tú has hecho esta decisión, esta oración tuya, yo quiero invitarte ahí donde estás a que te pongas en pie. La vida del creyente es un continuo comenzar de nuevo. Dios te bendiga. Y necesitamos el poder del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, que nos ayude a que nuestro corazón, nuestra vida se convierta en ese lugar donde habita Dios con libertad. Señor, bendice la vida de todo aquel que te ha dicho que sí en el día de hoy, que quiere entrar en este proceso de santificación, de separación para ti. Y nosotros creemos que Jesús es nuestro santificador. Así que te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo hagas esta obra. Queremos consagrar nuestras vidas, consagrar nuestra iglesia para ti, Señor. Y que siempre recordemos que no importa las circunstancias, uno más grande que el templo está aquí. En medio del pueblo, en el centro de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Y gracias por lo que estás haciendo. Gracias, gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.